Un gusto saludarlos. Les habla Alfredo Fernando Soria, especialista en arbitraje, y quiero invitarlos a que visiten la nueva página web que próximamente se lanzará del Círculo de Arbitraje con el Estado. En esta página web ustedes van a poder encontrar artículos, videos, entrevistas, todos ellos muy interesantes desde la perspectiva del derecho arbitral y de la contratación con el Estado. Aprovecho la oportunidad para agradecer al CAE por la invitación. Precisamente una entrevista mía va a ser publicada en los próximos días. Los animo a visitar la página web y el Facebook de CAE. Bueno, en realidad hay ventajas en el arbitraje ad hoc y hay ventajas en el arbitraje institucional como desventajas también en ambos escenarios. Hablar de la desaparición del arbitraje ad hoc en contratación con el Estado me parece que es una posición extrema y no necesariamente lo más conveniente, ¿no? Si ambos mecanismos, ambos sistemas tienen ventajas y desventajas, yo creo que sería bastante extremo considerar la desaparición ya del arbitraje ad hoc, ¿no? El tema en realidad va por el lado, y las propuestas van por el lado de tratar de evitar la corrupción, pero la corrupción está en diferentes estamentos de la sociedad, no solamente en el arbitraje, sino en entidades públicas, en funcionarios públicos, y el problema son las personas, no es el sistema en sí, sino las personas. Si se elige buenos árbitros, estos buenos árbitros van a tener seguramente experiencia, van a tener buenas prácticas y establecerán buenas reglas en sus arbitrajes, y se manejarán con una conducta ética y acorde a cómo debe llevarse un arbitraje, tanto en un arbitraje institucional como un ad hoc. Entonces, desde mi perspectiva, el problema no es plantear una eliminación del arbitraje ad hoc, porque en ambos casos podrían haber ventajas o desventajas que uno frente al otro pudieran tener. Por eso es que inclusive, ¿no?, en un arbitraje ad hoc podríamos incorporar como reglas dentro del proceso de ese arbitraje ad hoc buenas prácticas que existen en diferentes reglamentos de arbitraje institucional, ¿no? No hay ningún inconveniente para eso. Por eso es que yo creo que debería mantenerse también esa posibilidad, ¿no? En el caso de la contratación con el Estado, creo que de repente sí podría haber un monto límite para poder desarrollar arbitrajes en contratación con el Estado, pero me parece que el monto que actualmente existe de 25 UITs como monto para fijar la controversia que puede ser sometida a arbitraje ad hoc es muy pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos alejando a muy buenos secretarios arbitrales que desarrollan el arbitraje ad hoc y que puede ser poco significativo o atractivo desde el punto de vista económico el participar ya en arbitraje si es que los montos van a ser tan pequeños, ¿no? Yo creo que debería, en todo caso, si es que se mantiene el arbitraje ad hoc, que de acuerdo a mi opinión debería mantenerse también, podría mantenerse en el caso de contratación con el Estado, con un horizonte un poco más amplio del que existe ahora, que solamente es 25 UITs, ¿no? Debería ampliarse un poquito o incrementarse un poco ese monto para llevar los arbitrajes. ¿Qué puedo comentar acerca de las normas vigentes sobre conciliación en contratación con el Estado, ¿no? Las controversias que existen en contratación con el Estado. Los cambios normativos que ha tenido la ley de contrataciones con el Estado, las normas de contratación con el Estado respecto a la conciliación, nos dan una esperanza de que pueden solucionarse las controversias a través de un método autocompositivo, es decir, sin necesidad de la intervención de un tercero como es un juez o un árbitro. Es decir, las propias partes podrían solucionar sus inconvenientes llegando a un buen acuerdo en la medida en que éste resulte favorable. Antes de la modificación de la norma, era muy difícil que las entidades del Estado pudieran aceptar o siquiera evaluar una solución a través de una conciliación en las controversias que tenían.
El gran problema era que la normativa vigente no incentivaba a conciliar, cosa que ahora, bajo la nueva norma, sí existe un gran incentivo para conciliar, en la medida que la norma ordena que se analice cuando hay una propuesta por parte de un contratista, un proveedor, en el marco de una controversia con el Estado, que se analice la propuesta conciliatoria de manera obligatoria, realizándose un análisis costo-beneficio para ver si es conveniente o no conciliar, ¿no? Y por ejemplo, entre otros aspectos que dice la norma, me refiero al artículo 45.5 de la ley y al artículo 183, en numeral segundo del reglamento. Lo que dice la norma, por ejemplo, es tener en cuenta el tiempo que va a implicar el arbitraje, los recursos que van a estar involucrados en un proceso arbitral. Se tiene que buscar las pruebas, vas a tener que involucrar gente en la búsqueda de pruebas, antecedentes, todas esas cosas, ¿no es cierto? Y además también la expectativa de éxito. O sea, ¿para qué seguimos un arbitraje si el caso ya de antemano, viéndolo de manera objetiva, lo tenemos perdido? No tiene ningún sentido de litigar por litigar. Entonces, en ese caso la ley dice, o en todo caso incentiva a que se pueda llegar a un buen acuerdo con el contratista o proveedor, ¿no? Inclusive el hecho de analizar la conveniencia de resolver la controversia lo más temprano posible también podría ser un elemento importante. Dato que se resalta en el reglamento cuando se dice que se pueda considerar los riesgos que la demora de un proceso arbitral pudiera generar para satisfacer la necesidad que eventualmente se contrató. Porque podría ser que una controversia demore mucho tiempo y mientras que ésta se resuelve, hay personas que son afectadas, ¿no? De repente se tratan de insumos para un hospital que no llegan porque todavía se está definiendo un arbitraje, o de repente un contrato de obra que ha quedado totalmente paralizado, puede ser un hospital, alguna sede importante para la sociedad que deba ser ejecutada, o una pista, etcétera, y que no se ejecuta porque están en controversia, en un arbitraje, ¿cierto? Entonces, estos elementos tienen que ser analizados en el marco de una conciliación, ¿no? Y si es que hay elementos para poder tomar la decisión de conciliar, entonces debe conciliarse. Y la norma acá es enfática, y ese es el principal cambio, uno de los principales cambios importantes respecto a la conciliación, es que hay una responsabilidad. Si es que habiéndose analizado desde el punto de vista técnico y jurídico que resulta más conveniente conciliar, no se concilia, hay una responsabilidad por parte de los funcionarios que toman la decisión de no conciliar cuando todos los elementos daban a que era más conveniente conciliar. Entonces, esto suma algo que resulta positivo para la contratación con el Estado y para la sociedad en conjunto. A nosotros como sociedad no nos conviene que haya arbitrajes en los cuales se discuta temas que ni siquiera deberían discutirse, o que en todo caso simplemente se sigue el procedimiento arbitral como parte de un procedimiento que tiene que seguirse cuando sabemos que no hay esperanza de ganar, o cuando resulta inclusive más oneroso seguir el arbitraje que el tema que se está en controversia. Entonces, yo creo que la legislación vigente es una gran oportunidad para el Estado para solucionar de manera autocompositiva con los proveedores o contratistas el problema. Obviamente, esto no queda a libre criterio de un funcionario determinado, sino que hay, y así lo señala la normativa de contratación con el Estado, necesidad de que exista un informe técnico legal que analice si conviene o no el poder conciliar en un caso concreto. Entonces, con estos resguardos, yo creo que se está abriendo la posibilidad de que muchas controversias acaben de manera más temprana y que no lleguen al arbitraje. Entonces, esto es positivo finalmente para toda la sociedad. Bien, esta pregunta de si se pueden aplicar normas civiles o del Código Civil relativas a contratos, obligaciones, etcétera, a contratación con el Estado, requiere una pequeña revisión de lo que dice en la normativa de contratación con el Estado, ¿no? Y el artículo 45.3 de la Ley de Contratación con el Estado señala cuál es el orden en el cual deben aplicarse las normas, ¿no? En primer lugar la Constitución, después la Ley de Contratación con el Estado, el reglamento de la Ley de Contratación con el Estado, normas de derecho público y después las normas de derecho privado.
¿no? Es más, esta secuencia es de orden público, recalca el artículo 45.3 de la ley. Entonces, teniendo como premisa esa norma, resulta claro que las normas del derecho privado o las normas de derecho civil podrían ser aplicables también a la ley de contratación con el Estado por mención expresa de la norma, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente, que cuando hay una ley especial, si la ley de contrataciones con el Estado señala algo y la norma civil establece algo totalmente distinto, entonces yo no puedo en ese escenario concreto aplicar la norma de derecho civil. En ese caso específico, de acuerdo al citado artículo 45.3 de la ley de contrataciones con el Estado, debo aplicar siempre la ley especial, ley de contrataciones con el Estado, y ya no aplicar la norma civil de contratos, obligaciones o la norma que corresponde. Un ejemplo de esto. Por ejemplo, en la ley de contrataciones con el Estado se establece que las penalidades se aplican automáticamente. ¿Qué cosa significa esto? Que no es necesario que la entidad constituya en mora al deudor para que comience a contabilizarse o computarse las penalidades aplicables, ¿no? Desde el mismo momento en el cual el proveedor no entrega dentro del plazo señalado, aplica la penalidad por mora establecida en la norma especial, y desde ese momento mismo, desde el momento del incumplimiento, comienzan a aplicarse las penalidades. Norma de contratación con el Estado te dice la situación de incumplimiento es automática, no es necesario que, en todo caso, lo que se interpreta es que no es necesario la constitución de mora para poder computar la penalidad. La norma del derecho civil te dice, por el contrario, algo totalmente distinto. La regla general está establecida en el artículo 373 del Código Civil, que señala que la mora no es automática, que resulta necesario que el acreedor constituya en mora el deudor. Entonces, desde el momento en el cual el acreedor le dice al deudor, oye, no me entregaste la mercadería, desde ese momento hacia adelante recién comienza eventualmente a aplicarse una penalidad, y no antes, ¿no? O sea, puede ser que el incumplimiento sea el 1 de enero de este año y que recién la notificación sea el 10, a partir del 10 en adelante, de acuerdo a las normas de derecho civil, serían aplicadas las penalidades. ¿Qué norma debo aplicar? En este caso, como estamos diciendo que hay una norma especial que es la ley de contrataciones con el Estado, aplicaré la norma de contrataciones con el Estado. Desde el mismo momento del incumplimiento, no importa si ha sido requerido o no para ello, desde ese momento se podrá computar la aplicación de penalidades, ¿no? Entonces, en este caso vemos una clara contraposición entre la norma especial y la norma de contratos, o en este caso específico de obligaciones del Código Civil. Si hay normas que son diferentes, norma especial con la norma de derecho civil, debe aplicarse la norma especial, y en este caso aplicaríamos la norma especial, ¿no? En cambio, hay otros escenarios en los cuales no hay norma especial, o en todo caso la norma especial solamente te establece algunas pautas, pero falta complementarse. Y es el caso en el cual, múltiples casos en los cuales la norma de contratación con el Estado señala la obligación de indemnizar, ¿no? A favor de una o de otra parte. Y la ley establece supuestos en los cuales hay responsabilidad, obligación de indemnizar, y deja ahí planteado el tema. La pregunta en estos casos es, ¿debo aplicar normas de derecho civil para complementar aquello que respecto a responsabilidad no se señala en la norma de contratación con el Estado? Claro que sí. Por ejemplo, podemos aplicar el artículo 1329 del Código Civil, en el cual se dice que se presume que ante el incumplimiento es por causa imputable al deudor. Entonces el deudor tendrá que acreditar que fue diligente o que hubo un factor que impidió que pueda cumplir con su prestación, alguna causa no imputable, ¿no? Entonces ahí estamos complementando, no estamos aplicando en contra de lo que dice la norma de contrataciones con el Estado, estamos complementando lo que dicen las normas, ¿no? O de repente, ¿cuándo debe indemnizarse o no? ¿Qué conceptos deben indemnizarse, ¿no es cierto? Todo ello, ¿no? Y qué relación causal tiene que haber, todo lo que tenemos en el Código Civil regulado, podemos nosotros
Trasladar esos conceptos complementarios a la ley de contrataciones con el Estado, sí los podemos utilizar, en la medida que no exista contradicción, ¿no? Entonces, vemos que hay algunos escenarios en los cuales la ley de contrataciones con el Estado establece una pauta determinada, o en todo caso una norma especial está regulando un supuesto de hecho. No podemos aplicar una norma distinta que resulte contraria a lo que dice la ley de contrataciones con el Estado. Solamente en aquellos casos en los cuales hay vacío en la ley de contrataciones con el Estado podemos aplicar normas del derecho común, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la cual tenemos que ver. Y es importante esta pregunta porque a veces, por el solo hecho de que se cita normas civiles, las partes piensan que se ha laudado de manera incorrecta, ¿no? O que no se ha respetado este artículo 45.3 de la ley, ¿no? Y eventualmente tratan de cuestionar a través de diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, no es así. Podemos aplicar normas del derecho común, del derecho civil, las normas del Código Civil, de manera complementaria a lo que dice la ley, pero no en contra de lo que dice la ley. Si hay una norma especial en la ley de contrataciones con el Estado que dice algo, no podemos aplicar una norma que diga algo totalmente diferente si esta norma estuviera en el Código Civil, por el orden precisamente de aplicación a la secuencia normativa que nos dicta el artículo 45.3 de la ley de contrataciones. Esta pregunta sí resulta bastante interesante e importante tener claridad. ¿Por qué? Porque la subcontratación se encuentra sumamente regulada, o sea, tiene restricciones, ¿no? En la ley en las normas de contratación con el Estado, específicamente en el artículo 124 del reglamento de la ley de contratación con el Estado, te dicen, por ejemplo, que no se puede subcontratar más del 40%, ni tampoco aquellos elementos esenciales que llevaron o motivaron la contratación de un contratista. Es más, para subcontratar es necesario la previa autorización por parte de la entidad, y si es que eventualmente no hay la autorización, se entiende negada, es decir, el silencio no se entiende como algo, como una aceptación por parte de la entidad que sí se permita la subcontratación. De acuerdo al marco legal actual, se entiende la negativa de la entidad a la autorización de la subcontratación. Entonces, es bastante importante saber cuándo estamos frente a una subcontratación y frente a otro escenario distinto, que es el que vamos a ver. Y para esto, de repente, vamos a colocar un ejemplo. Vamos a imaginarnos que necesitamos, la entidad ha contratado a un contratista para desarrollar un proyecto de construcción de un hospital, ¿no? Entonces, imaginemos a la empresa más grande que existe en el país, que es el contratista proveedor, ¿no? El que ustedes quieren. Entonces, este contratista, por más grande y especializado que sea, que va a construir el hospital, que le ha sido adjudicado a través de un contrato de obra por una entidad, este contratista va a necesitar subcontratar, ¿no? Y va a necesitar, por ejemplo, que haya un tercero que coloque los vidrios de las ventanas, porque él no lo va a hacer, o que coloque el ascensor, o que instale el sistema de aire acondicionado o el sistema eléctrico. Por más grande que sea la empresa contratista, seguramente esos temas va a tener que subcontratar. Vemos entonces que en el caso, por ejemplo, de la construcción, es algo necesario la subcontratación, y por eso la ley de contrataciones con el Estado establece un margen más o menos amplio, que es de 40%, ¿no? Una cosa es la subcontratación, y ha sido señalado expresamente, inclusive en una opinión de los, ¿no? Y les voy a citar cuál es la opinión, en la 048-2012 de la Dirección Técnica Normativa, que nos dice que la subcontratación implica que un tercero ejecute parte de las prestaciones a las que se obligó el contratista frente a la entidad. En estos ejemplos que comento, quien va a instalar el ascensor tiene que ingresar a la obra, y esa parte del hospital que se está construyendo lo va a tener que hacer un tercero. Igual ocurre con el que va a instalar las ventanas. Va a ser un tercero que va a ejecutar esa parte que ha sido contratada en este contrato de obra. Esto no ocurre en un escenario diferente, como es el de la provisión de bienes o servicios, que necesita el contratista para poder ejecutar la obra, ¿no? Volvamos al ejemplo
de esta empresa, la más grande constructora que ustedes imaginen en el país. Ellos no fabrican sus ladrillos, ellos no fabrican su cemento ni su fierro, van a tener que adquirir esos bienes por parte de terceros. ¿Eso significa subcontratación? No. Esos contratos que celebra el contratista para adquirir el cemento, el ladrillo, el fierro, son contratos de provisión de bienes o servicios, los cuales no tienen restricción, los cuales se pueden celebrar sin que exista una regulación específica restrictiva al respecto, ¿no? Pero en estos casos, ¿no es cierto?, quien provee el cemento, el fierro y todos los materiales necesarios para ejecutar la obra, no realizan, ejecutan parte de la obra, simplemente proveen bienes o servicios al contratista para que sea él, el contratista, quien ejecute su prestación frente a la entidad. Entonces vemos que hay una diferencia entre un escenario y otro. Se habla entonces de subcontratación solamente cuando es un tercero el que va a ejecutar, el tercero va a ejecutar parte de la obra, ¿no? En cambio, estamos en una provisión de bienes o de servicios cuando el contratista o proveedor adquiere los bienes y servicios que necesita para que sea el propio contratista o proveedor quien tenga que ejecutar sus prestaciones frente a la entidad. Son supuestos totalmente diferentes y hay que tenerlos en cuenta porque estamos viendo, ¿no? La subcontratación tiene una serie de restricciones de reglamentación lógicas en el marco de la contratación con el Estado, pero en el caso de la provisión de bienes y servicios no hay una regulación restrictiva al respecto. Por eso es importante tener claro ambos conceptos.